24 de enero del 2025. El Evangelio es de Marcos 3 del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Borágenes, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta lectura pues nos estamos dando cuenta que la información que nos proporciona es la elección de los 12 discípulos. Y bueno, como se los he mencionado anteriormente, el Evangelio de Marcos, su nombre verdadero es Juan Marcos, su sobrenombre le dicen Marcos. Es capítulo 3 del 13 al 19. Dice que en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. O sea, muy claramente Marcos nos menciona aquí que Jesús eligió a los 12, porque hay ciertas ideas de que Judas Iscariote se adjuntó a los discípulos, que nadie lo llamó, ni que mucho menos Jesucristo le hizo el llamado. Muy claramente aquí está diciendo Marcos, en este evangelio, que nuestro Señor Jesucristo eligió a los 12. También quiero recordarles a ustedes que Judas Iscariote era el único que no era Galileo. Galilea está en la parte norte del país de Israel. Judas Iscariote era de Judá, o sea, de Judea, en la parte sur del pueblo o del país de Israel, de donde había nacido nuestro Señor Jesucristo, en Belén de Judea, o Belén de Judá, ¿sí? Eran paisanos, eran parientes, ¿sabían ustedes eso? Porque eran de la misma tribu de la descendencia del rey David, de la descendencia de uno de los hijos de Jacob de Judá, de la tribu de Judá. Los otros 11 discípulos vivían allá en Galilea, eran galileos. ¿Sí? Estamos en México, es como si dijéramos, Judas era chiapaneco y los discípulos todos eran de Sonora. Sí, totalmente arriba, estamos en México, ¿no? Entonces, pues eran diferentes las actitudes, las costumbres, aunque eran judíos, pero tenían diferentes formas de vivir. Bueno, así como aquí en México, así como en todos lados. Bueno, y quiero mencionarles a ustedes también que nos menciona aquí que constituyó a los 12 para que se quedaran con él. ¿Cuánto tiempo estuvieron con nuestro Señor Jesucristo? Aproximadamente 3 años estuvo enseñándoles la doctrina. Para mandarlos a predicar, eso era lo importante. Es lo que no hizo el pueblo judío antes en el Antiguo Testamento. No predicaban la palabra de Dios a las demás gentes. No predicaban la palabra de Dios a otros pueblos. Eran muy herméticos ellos, nada más ellos. Y eso pues lo tenían que hacer y no lo hicieron. Entonces Jesucristo por eso aquí elige a 12. Recuerden que discípulo quiere decir el que escucha y obedece. ¿Sí? Un discípulo. Y ya un apóstol es el enviado. Bueno. Y también les dio el poder de expulsar a los demonios. En aquel entonces eso era muy normal. Mucha gente estaba endemoniada. Hoy en día dirían, eso ya no existe. No, ¿cómo no? Hay mucha gente endemoniada, ¿eh? Sí, no hacen gestos o se tiran en el suelo y se revuelcan, ¿no? No. Digo, yo creo que ya han visto las películas, ¿verdad? Del exorcista y todo. No. Hay gente endemoniada, gente malvada, gente mala, que se dedica a lo malo. Secuestradores, delincuentes, bandidos, que son holgazanes, no quieren trabajar, no quieren estudiar y trabajar, quieren vivir, ¿sí? A expensas de los demás. Claro, haciéndoles daño, hasta los matan. Les roban el coche, les roban el celular. Es gente endemoniada. Dirán ustedes, sí, porque tienen al maligno dentro y los está guiando para hacer el mal. Sí, en aquel entonces era diferente. Veían a las personas que pues estaban enloquecidas, ¿no? Y bueno, les daba el poder a los discípulos de expulsar a los demonios. Dice aquí que constituyó entonces a los 12, porque el número 12 significa asamblea. Eso es lo que significa
el 12, significa iglesia. Recuerden que nosotros los seres humanos somos la iglesia no es la institución. Ninguna institución es la iglesia. Son templos. ¿Y para qué sirven los templos? Jesús les dijo, mi templo es casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Hoy es en cueva de vendenichos. Ah, sí, porque todas las iglesias andan vendiendo nichos para que ahí deposites tus cenizas, de tus difuntos, de tus familiares. Bueno, pues así Jesucristo dijo que el templo es templo de oración y lo han convertido en cueva de ladrones. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? Que a Simón, el cual le puso el nombre de Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Le puso un sobrenombre, le cambió el nombre, Simón Piedra, Simón Pedro, ¿sí? Después dice aquí a Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo. Santiago y Juan se dedicaban a arreglar las redes que se les rompían a los pescadores cuando llevaban a cabo su labor de pesca. Eran hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Aquí no lo dice, pero pues, su esposa del señor Zebedeo era Salomé. No, no tiene nada que ver con la bailarina. Esa es otra persona. Desafortunadamente o afortunadamente tenían el mismo nombre, pero no es la misma persona. Eso tengan ustedes muy presente, porque después cuando dicen Salomé, la bailarina. La sobrina de Herodes Antipas. Pues no, para nada. Esa era otra persona. Bien. Dice aquí, a quienes dio el nombre de Boanerges o Boraneges. Bueno, como quieran ustedes pronunciarlo, ¿no? Es una palabra media rara. En español, pues se puede leer Boanerges. Boanerges, ¿no? Los hijos del trueno le decían. ¿Por qué? Porque eran muy entrones. Estaban jóvenes. Ya saben, los jóvenes son muy entrones, ¿no? No le tienen miedo a nada ni a nadie, ¿no? Bueno, es decir, hijos del trueno. Andrés era el hermano de Simón Pedro, que era pescador. ¿Sí? Estos dos vivían ahí en Cafarnaúm, Simón Pedro y Andrés. Simón Pedro tenía su casa ahí vivía su esposa, sus hijos y su suegra. Acuérdense que un día pues fue a curar a la suegra de Pedro, nuestro Señor Jesucristo. Tenía calentura, y la tomó de la mano y la curó y se puso a servirles. La señora, ¿verdad? Bueno, cuando Simón Pedro y su hermano Andrés se dedicaron a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues las barcas que tenía Pedro para la pesca, pues las empezaron a ocupar sus hijos. Fueron los que siguieron con el trabajo de pesca. Bueno, Felipe y Bartolomé. Felipe y Bartolomé. Bartolomé es un sobrenombre, Bar, que significa hijo. Ptolomé es hijo de los Ptolomeos, posiblemente así se les decía. Su verdadero nombre era Natanael. Ese era su verdadero nombre. Era Felipe y Natanael. Aquí le dicen Bartolomé, pues, un sobrenombre. Acuérdense que les decían sobrenombres para poderlos distinguir, porque se repetían mucho los nombres. No es lo mismo Juan, el discípulo, que Juan, el Bautista. Que Juan, el papá de Simón Pedro, porque también se llama Juan Jonás. Es una derivación del nombre de Jonás. Juan, bueno, ¿sí? Jesús, ¿cómo le decían? Jesús Nazareno, porque venía de Nazaret. Supuestamente decían, pues es que ahí nació en Nazaret, pero no, la gente no sabía. Había nacido en Belén, después de ahí se fue a Egipto, ya después de unos años que estuvo en Egipto, a los quizá 3, 4 años, llegó a Nazaret y ahí creció, y entonces pensaban que había nacido en Nazaret, pero no, pues, no había nacido en Nazaret, y le decían Jesús, el de Nazaret. ¿Saben quién también se llamaba Jesús? El que fue condenado también, Jesús Barrabás, y fue liberado. Así se llamaba Jesús Barrabás, porque Barrabás era un apodo, pero su nombre era Jesús. Igual que Jesús, nuestro maestro. ¿Sabían eso? Bueno, ahí lo investigan, ¿eh? Sí, no, porque después me decían, ay, no le creo, señor, usted está inventando. Busquen, estudien ustedes, hermanos. Bueno, Mateo, que no se llamaba Mateo, se llamaba Leví. Su sobrenombre era Mateo. Era el recaudador de impuestos, tenía dinero, vivía muy bien, pues sí, lógico, era como un contador hoy en día. Sí, entonces, pues imagínense. Bueno, Mateo. Tomás, que tampoco era su nombre, era su apodo, ¿no? Tomás significa mellizo. ¿Cuál era su nombre de Tomás? Judas. Sí, también se llamaba Judas. Judas Tomás. Pero Tomás se le decía porque la palabra Tomás significa mellizo. Sí, porque tenía un hermano mellizo, ¿eh? Nacieron al mismo tiempo. Tomás. Después dice Santiago el de Alfeo. ¿Sí?
como este era otro, Santiago. El hermano de Juan, el hijo del señor Zebedeo, su nombre verdadero era Tiago. Era una deformación del nombre de Jacobo. Le decía, su nombre era Jacobo, pero ya una deformación de su nombre le decían Tiago. Pero se le puso San, porque a todos los discípulos decían San. San Pedro, San Simón, San Bartolomé, San Andrés, San Felipe, San Mateo, Santo Tomás. Ahí le dicen Santo. Tomás es San Tomás, ¿sí? Y pues no le quitaron a Tiago, no le quitaron el San, y se lo dejaron. Y pues así lo escriben, así no lo tradujeron. Santiago, en realidad su nombre es Tiago, una deformación de la palabra Jacobo. En algunas Biblias ustedes van a encontrar el nombre de Jacobo, ¿sí? Jacobo y Juan, hermanos, hijos del señor Zebedeo. Y aquí, Jacobo, el hijo de Alfeo, ¿sí? También Cleofás o Alfeo, así le decían al Señor, ¿sí? Acuérdense que su sobrenombre era Cleofás, pero su nombre era Alfeo. Bueno, ¿sí? Y también las escrituras nos dice que Leví, o sea, Mateo, también era hijo de Alfeo. Entonces a lo mejor eran dos personas distintas, o a lo mejor era el mismo señor que tuvo a Leví, o sea, Mateo, con una señora, y después tuvo a Tiago menor, o Santiago el menor, ¿sí? Con otra señora. Y a lo mejor eran medios hermanos, lo que hoy le decimos medios hermanos. Y nos menciona aquí a Tadeo, como no le dice Judas Tadeo, porque Tadeo es un apodo. ¿Se dan cuenta cómo nos tradujeron los apodos y no los nombres verdaderos? Tadeo significa valiente. Su verdadero nombre es Judas. Judas Tadeo. Hoy en día nadie le pone a sus hijos Judas. No, pues ¿cómo? Pues es el traidor. Pero sí le ponen Tadeo, o sea, el apodo, que significa valiente. Entonces imagínense. Bueno, vamos a terminar. Después Simón el cananeo, ¿sí? Era de Caná de Galilea, Simón, y era de la secta de los celotes. Era una secta conformada por mucha gente que eran rebeldes y en contra del imperio romano, ¿sí? Y al final nos dice a Judas Iscariote, no era su apellido, Iscariote quiere decir que era de un pueblo que se llama Iscariote, y era Judas de allá de Iscariote, que les digo que es la parte sur del país de Israel. Era el único que no era Galileo. Entonces imagínense, Simón le ponen su sobrenombre Pedro. Después a Santiago el mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo, les ponen el nombre de Boanerges, o sea, los hijos del trueno. Después a Andrés no le ponen ningún sobrenombre, pero a Felipe tampoco, pero a Bartolomé sí, que se llama Natanael. A Mateo, pues, su nombre es Leví. Después a Tomás, su nombre era Judas Tomás. A Tiago, el de Alfeo, ¿sí? Y Tadeo. Tadeo no era su nombre era Judas. Y le ponen como nombre el valiente, Tadeo. Oye, hoy ponen la imagen de... No sabemos cómo eran los apóstoles, sus rasgos, ¿no? No sabemos si eran lampiños o con bigote nada más, barba y bigote, y eran greñudos. No sabemos si eran blancos, morenos o apiñonados. No sabemos, hermanos, ¿no? Pero pues ahora nos lo ponen a Judas Tadeo. Ay, todo es cuálido el personaje, ¿no? Hay todo de... No, pues si era valiente, era una persona así como muy fortachona, según lo que se entiende, ¿no? Según su apodo. O a lo mejor era un buen trono, era flaquito, pero era muy valiente y se aventaba, sí, unos buenos pleitos, ¿no? Bueno. Y al final nos menciona aquí Simón el cananeo, pues, le decían Simón el cananeo porque era de Caná, de Galilea, ¿sí? Y Judas Iscariote, y termina la lectura diciendo que después lo traicionó, ¿sí? Aquí dice traicionó, en otros lados dice que lo vendió. No es lo mismo traicionar que vender, ¿eh? Otros dicen lo entregó. No es lo mismo entregar que vender que traicionar. Sí, no, pues es diferente el verbo. Pero aquí Marcos nos dice que es el que lo traicionó. Bueno, se mencionan los 12 apóstoles, se mencionan los 12 discípulos. Y bueno, pues ahí los tenemos, de que nuestro Señor Jesucristo fue quien los eligió. No llegaron solitos, ¿sí? Y vuelvo a reiterarles, acuérdense de lo que les acabo de mencionar. Judas Iscariote era del sur del país de Israel, donde había nacido también por ahí en Judea, Belén de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Estaban cerca de los poblados y ahí vivían todos los descendientes de la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob.
Sí, el nieto de Abraham. Bueno, y eran descendientes de David, o sea que eran paisanos y parientes. Ahí se los dejo para que lo tomen. Muchas cosas de estas no se las informan, no se las dicen a ustedes, pero hoy en día pueden ustedes investigarlas. También todo esto de los nombres de los discípulos, ¿sí? Bueno, hermanos, espero que me hayan comprendido, entendido lo que les trato de explicar. Y bueno, acuérdense que yo no tengo la última palabra, ustedes estudienle, léanle y investiguenle y se van a dar cuenta de que pues la verdad está aquí. Aquí la estamos leyendo, la estamos entendiendo. Que Dios los bendiga.